Querido estudiante de matemática en tu casa, en este video aprenderás a calcular potencias y aplicar sus propiedades. ¡Empezamos! Potencias en la vida. Veremos uno de los tantos ejemplos que existen en la vida donde se pueden utilizar potencias. Por ejemplo, las bacterias se producen por bipartición. Quiere decir que una bacteria se divide en dos partes iguales en un tiempo determinado. Cierta bacteria se introduce en un tubo de ensayo y se divide en dos cada minuto. Gráficamente lo podemos determinar de la siguiente manera. En el minuto 0 tenemos una bacteria. Avanzado un minuto, esta bacteria se va a duplicar, por lo que obtendremos dos bacterias totalmente iguales. Avanzado otro minuto más, estas dos bacterias se van a duplicar y ahora van a ser 4 las bacterias. Otro minuto más y estas 4 bacterias se van a duplicar y ahora tendríamos 8 bacterias. Y así, cada minuto crecerán más la cantidad de bacterias. ¿Qué pasará en el minuto 20? ¿En el minuto 100? ¿En el minuto 200? Entonces se buscó una forma de resumir este cálculo, de escribir esta información de forma abreviada. Y es por esto que nacieron las potencias, cuando multiplicamos de forma reiterada cierto valor. En este ejemplo, la cifra que se multiplica en forma reiterada es el valor 2, lo que sería la base de la potencia. Y los minutos serían el exponente, para especificar cuántas veces se tiene que multiplicar esta cifra. Lo que quedaría resumido de la siguiente manera. Potencias. Las potencias son una operación matemática, siendo el resultado de una multiplicación de factores iguales, donde la base corresponde al factor que se repite y el exponente indica cuántas veces se repite dicho factor. Por ejemplo, en el primer ejemplo tenemos 3 elevado a 4. Quiere decir que son 4 las veces que vamos a multiplicar la base 3. Multiplicamos 3 por 3 por 3 por 3. 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. Y 27 por 3, 81. Lo mismo ocurre en el segundo ejemplo. Un medio se tiene que multiplicar la cantidad de veces que dice el exponente, que en este caso son 3 veces. Multiplicamos un medio por un medio por un medio. La multiplicación de fracciones es directa. Multiplicamos numerador con numerador. 1 por 1 por 1 es 1. Y los denominadores, 2 por 2 por 2 es 8. Finalmente, de esta manera ya están calculadas nuestras potencias. Es importante destacar que todas las potencias cuya base es una fracción o un número negativo deben ir con paréntesis para especificar que estamos hablando del valor completo. Por ejemplo, en el caso de los números negativos, el paréntesis especifica que estamos incluyendo el signo menos, que es un valor negativo. Y en el caso de la fracción, al colocar el paréntesis quiere decir que estamos incluyendo todas las fracciones, el numerador y el denominador. Por eso es importante el paréntesis. Por ejemplo, acá vamos a calcular el valor menos 2 elevado a 3. Entonces el valor menos 2 se tiene que multiplicar 3 veces. Menos 2 por menos 2 por menos 2. Ignoraremos en primera instancia el signo. 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Ahora tenemos que ver qué va a pasar con los signos, siguiendo la regla correspondiente. Menos con menos, más, y más con menos, menos. Así que el resultado queda negativo. Veremos el segundo ejemplo. Menos 2 está elevado a 4, así que vamos a multiplicar 4 veces menos 2. Menos 2 por menos 2 por menos 2 por menos 2. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 2, 16. Así que el resultado es 16. Pero ahora vamos a ver si queda en negativo o en positivo. Miraremos los signos. Menos con menos, más. Más con menos, menos.
Y menos con menos, más. Así que el resultado finalmente queda positivo. Haremos una pequeña trampa para no estar todo el rato con esto de menos con menos, más y así. Cuando el exponente es un valor impar, el resultado siempre va a ser negativo. Pero cuando el exponente es par, el resultado va a ser positivo. Es un pequeño tips para no estar con este juego de los signos. Propiedades de potencias. Una propiedad es una verdad matemática, demostrable por supuesto, pero en este video simplemente aplicaremos la propiedad. Primera propiedad, exponente 0. Toda potencia elevada a 0, el resultado es 1. Por ejemplo, 45 elevado a 0 es 1, menos 2 elevado a 0 es 1, 6 treceavos elevado a 0 es 1. No importa la base, si está elevado a 0, el resultado es 1. Segunda propiedad, exponente 1. Toda base elevado a 1, el resultado es la misma base. Ejemplo, 45 elevado a 1 es 45. Menos 2 elevado a 1 es menos 2. Y 6 treceavos elevado a 1 es 6 treceavos. Tercera propiedad, multiplicación de potencias de igual base. Cuando multiplicamos potencias que tienen igual base, el resultado es la misma base, pero con la suma de los exponentes. Por ejemplo, 5 elevado a 3 por 5 elevado a 6, se mantiene la base, que es la misma, 5, y se suman los exponentes. 3 más 6 es 12. Segundo ejemplo, 9 décimos elevado a 4 por 9 décimos elevado a 5. Se mantiene la base, que es la misma, 9 décimos, y se suman los exponentes. 4 más 5 es 9. Cuarta propiedad, multiplicación de potencias de igual exponente. En este caso, como el exponente es el mismo, en el resultado el exponente se conserva y solo multiplicamos las bases. Por ejemplo, 4 por 2, que es 8. Finalmente nos queda 8 elevado a 3. En el ejemplo 2, tenemos también el mismo exponente, así que lo vamos a conservar. Y ahora vamos a multiplicar las bases. Multiplicamos 7 onceavos por 5 cuartos. Multiplicamos 7 por 5, que es 35, y 11 por 4, que es 44. Sexta propiedad, división de potencias de igual exponente. En este caso, el exponente que es el mismo se conserva y solo se dividen las bases. Por ejemplo, en el primero se mantiene el exponente 5 y vamos a dividir menos 9 con 3. Ignoraremos primero los signos. Vamos a dividir 9 dividido en 3, que es 3. Ahora, el 9 es negativo y el 3 no tiene signo, así que es positivo. Según la regla de signos, menos con más, el resultado es menos. Así que nos queda menos 3 elevado a 5. Ejemplo 2. Se conserva el exponente que es 7 y dividimos las bases. En la división de fracciones consta en multiplicar cruzado, lo que quedaría 2 por 3, que es 6, y 7 por 1, que es 7. Finalmente nos queda 6 séptimos elevado a 7. Séptima propiedad, exponente negativo. Cuando esto ocurre, se invierte la fracción para que el exponente quede positivo, y así se calcula de forma normal. Por ejemplo, tenemos 4 tercios elevado a menos 2. Vamos a invertir la fracción quedando como 3 cuartos. Y así el exponente ahora es positivo. En el segundo ejemplo, tenemos 5, pero sabemos que todo número se puede escribir como fracción. Es lo mismo que 5 en 1. Entonces, si tenemos 5 en 1 elevado a menos 3,
Invertimos la fracción. Lo que nos queda, 1/5 elevado a 3. Octava propiedad, potencia de una potencia. Esta propiedad se aplica cuando tenemos más de un exponente. En este caso, se mantiene la base y los exponentes se multiplican. Por ejemplo, tenemos 9 elevado a 3, pero a la vez esta potencia está elevado a 5. Entonces, se mantiene el 9 y multiplicamos 3 por 5, que es 15. Por lo cual nos queda 9 elevado a 15. En el segundo ejemplo, tenemos 2 séptimos elevado a 7, que a la vez está elevado a 2. Se mantiene la base, que es 2 séptimos, y los exponentes se multiplican. 7 por 2, 14.